Calcule la aceleración del sistema sabiendo que el coeficiente de fricción cinética μ sub k es de 0.3. En un curso de física básica, estos problemas de masa conectadas se consideran con cuerdas y poleas ideales. De no ser así, tendríamos que entonces tener en cuenta fuerzas como la normal, que ejerce la polea sobre la cuerda, también la fuerza de fricción, que está haciendo debido al contacto entre la polea y la cuerda, y tendríamos entonces que consecuentemente habrían dos tensiones diferentes. Además, esta masa, si se considera la masa de la cuerda, sería la masa total sería la masa de la cuerda más la masa 2. Y iría aumentando debido a que el sistema va cayendo en el eje vertical. Entonces, esto hace que se complique un poco los problemas. Adicional a eso, pues tendríamos dos movimientos, uno de traslación y otro de rotación, que sería sobre la polea. En este de rotación, pues tendríamos que tener en cuenta el radio de la polea y el torque que se genera debido a esa pequeña rotación. Afortunadamente, entonces, estos problemas se consideran con cuerdas y poleas ideales en donde no se tiene en cuenta la masa de la cuerda y tampoco se tiene en cuenta el radio de la polea, como tampoco las fuerzas que ejercen esta polea sobre la cuerda. Es decir, que esa polea simplemente sirve para cambiar de dirección de la cuerda. Teniendo esta aclaración, entonces comenzamos a mirar las fuerzas que actúan sobre los bloques y vamos a tener en cuenta solo el movimiento de traslación y no de rotación. Entonces, comenzamos para el bloque 1 de masa 6 kilogramos, pues tenemos su peso, tenemos la fuerza normal, que es la que ejerce la superficie sobre el bloque, tenemos la fuerza de tensión y tenemos la fuerza de fricción, que va en sentido contrario al movimiento. Nos cuenta que el movimiento sería hacia la derecha y por lo tanto la fricción se opone a este movimiento, entonces por eso va hacia la izquierda. Para la masa 2 tenemos entonces su propio peso y la tensión. Estas fuerzas, si las pasamos a un sistema coordenado, entonces tenemos el peso sobre el eje Y, peso 1, la tensión, perdón, la normal, la tensión y la fuerza de fricción. Para la masa 2 tendríamos solamente sobre el eje Y las fuerzas del peso y la tensión. Esto nos ayuda a construir las ecuaciones que tienen que ver entonces con los ejes. En las fuerzas en el eje X tenemos entonces la tensión, la fricción y por lo tanto la ecuación sería tensión menos fricción igual a masa 1 por aceleración. Aquí estamos teniendo en cuenta la segunda ley de Newton. Para las fuerzas en X tenemos la normal positiva que va hacia el eje Y positivo, el peso 1 negativo y se iguala a 0 porque sobre este eje vertical no se está moviendo o no se está acelerando el cuerpo. Para la masa 2 la ecuación pues solo hay una porque solo hay fuerzas en el eje Y. Tenemos entonces la tensión y el peso 2 negativo, entonces tensión menos peso 2 igual a menos masa 2 por aceleración. Miremos que tenemos negativo la masa 2 por la aceleración debido a que la aceleración está en el sentido del eje negativo del eje Y, de la parte negativa del eje Y. Seguimos entonces y vamos a despejar de aquí la tensión de la ecuación de las fuerzas en X, despejamos la tensión, nos queda masa 1 por aceleración más fuerza de fricción. Igualmente, para el sistema de la masa 2, o para las fuerzas más bien de la masa 2, entonces despejamos tensión, nos queda menos masa 2 por aceleración más peso 2. Ya sabemos que como estamos considerando la cuerda y la polea ideal, entonces las tensiones son iguales y por tanto podemos entonces utilizar el método de igualación que consiste en igualar el valor de las tensiones y de aquí vamos entonces a despejar el valor de la aceleración. Dejamos a un lado los términos que tienen el término aceleración o la variable aceleración, la incógnita,
y vamos despejando. Entonces aquí factorizamos, sacamos factor común para la aceleración y finalmente entonces esa masa 1 más masa 2 que está multiplicando con la aceleración la pasamos a dividir. Bueno, este problema se puede hacer también entonces teniendo en cuenta solo un eje. Ya no tenemos en cuenta el plano cartesiano, los planos cartesianos, sino que tenemos en cuenta el eje de la aceleración. Entonces, para hallar esta forma de hallar la aceleración de esta forma, entonces nosotros simplemente ubicamos un solo eje, tenemos en cuenta el sentido de la aceleración y vamos mirando que está la tensión de la masa 1, está la fricción, seguimos entonces con la dirección de la aceleración y encontramos la tensión porque vamos a tener en cuenta solo el eje de la aceleración y en ese sentido está solo la tensión y el peso 2. Miren que estamos siguiendo el sentido de la aceleración. En la masa 1, las fuerzas que van en el sentido de la aceleración solo son tensión y la fuerza de fricción en sentido contrario a la aceleración. Y para la masa 2 tenemos la tensión y el peso 2. Nosotros entonces, siguiendo la segunda ley de Newton, pues vamos a considerar las fuerzas positivas en las que van en el sentido de la aceleración y negativas las que van en sentido contrario a esa dirección de la aceleración. Por lo tanto, nuestra ecuación entonces tendría la fuerza de fricción sería negativa, la tensión que sigue es positiva, la tensión que sigue para el eje vertical sería positiva y el peso 2, perdón, negativa y el peso 2 positivo. Esto, como tenemos un sistema de dos masas, lo igualamos a esas dos masas por la aceleración. Y acá vemos que las tensiones, como una es positiva y la otra es negativa y tienen el mismo valor, ya sabemos por qué, porque estamos considerando cuerdas y poleas ideales, entonces estas se anulan y nos queda simplemente que menos la fricción más el peso 2 es igual a la suma de las masas por la aceleración. Despejando, encontramos la misma ecuación que habíamos encontrado anteriormente utilizando el sistema de coordenadas cartesianas para construir las ecuaciones como se realiza en los sistemas estáticos o en equilibrio dinámico. Bueno, una vez teniendo entonces estas dos formas de encontrar el valor de la aceleración, pues simplemente ahora vamos a considerar los valores y reemplazarlos en esta ecuación. Comenzamos con el peso 2. El peso 2, para hallar el peso, pues también seguimos la segunda ley de Newton, masa por aceleración. En este caso, para hallar el peso, pues la aceleración será la debida a la fuerza gravitacional. Y entonces tenemos que el peso 2 es igual a masa 2 por la gravedad. Esto es 4 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Esto nos da un valor de 39,2 newtons. Seguimos entonces con la fuerza de fricción, que está ahí en el numerador. La fuerza de fricción se halla calculando o multiplicando más bien μ por normal, pero no tenemos el valor de la normal. Sin embargo, nosotros vemos en el bloque de la masa 1 que la normal se está equilibrando con el peso 1. Es decir, que la normal y el peso 1 son iguales. Por lo tanto, si calculamos el peso 1, vamos a obtener la fuerza normal. Entonces, comenzamos con el cálculo del peso 1. Se realiza de la misma forma, pero tengamos en cuenta que esto también venía de la ecuación de fuerzas para el eje y ahí vemos que la normal y el peso 1 pues son iguales. Esta ecuación la tenemos anteriormente, pero podemos verlo en el sistema sin necesidad de las ecuaciones. Recordemos que aquí también podemos usar la intuición o la parte lógica de estos problemas. Y entonces, bueno, calculamos el peso, masa 1 por gravedad. Esto nos da 6 kilogramos por 9,8, o sea, 58,8 newtons. Recordamos que esto es igual a la normal, que el peso 1 es igual a la normal, por lo tanto, ya podemos calcular la fuerza de fricción, que es multiplicar el coeficiente de fricción 0,3 por el valor del peso 1, que es 58,8 newtons. Ahora reemplazamos estos valores
Y recordamos que la masa 1 más la masa 2 nos da 10 kilogramos, son 6 kilogramos más 4 kilogramos. Entonces reemplazando el valor de la fuerza de fricción en la ecuación, tenemos entonces 39.2 newtons menos 17.64 newtons que nos dio la fuerza de fricción sobre los 10 kilogramos, que es la suma de las masas. Al realizar esto, entonces tenemos 21,56 newtons sobre 10 kilogramos y por lo tanto la aceleración es 2,15 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, el reto es que ustedes calculen la fuerza de tensión, el valor de la fuerza de tensión. El resultado lo veremos en el siguiente video. No olviden suscribirse y activar la campana para que les llegue los nuevos videos. Hasta luego.